Muy buenas noches. Hola, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches, profesora. Buenas noches, profe. Vamos a dejar que ingresen todos sus compañeros. Minuticos. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, profe? ¿Qué hizo ese festivo? Súper bien. Uy, ¿para dónde se fue? No, mi niño tenía fútbol, entonces no se pudo salir. ¿Le está echando la culpa al niño? Sí, porque había una responsabilidad de partidos. Mm, ¿De qué juegan? En fútbol de defensa. Mm, ok, ok. Bueno, creo que vamos iniciando. Me van a disculpar de una vez, me estoy tomando una aromática calientica porque estoy un poquito malita de la voz. Me quiere dar como gripa. Hablando del festivo. Bueno. Hablando del festivo porque estuve en tierra fría, pero este tipo termales y ustedes saben que eso a veces no ayuda tanto cuando uno vuelve al frío de Bogotá. Pero bueno. Chicos, empezamos entonces con resultados de aprendizaje. ¿Quién de pronto me puede ayudar, por favor, con su lectura? Ayuda a la profe en su afonía. No todos, por favor. Nadie. Next. Profe, Ahora, hoy. listo, resultados de aprendizaje. Identificar y analizar los principios éticos y de los valores fundamentales que rigen la conducta empresarial. Aplicar herramientas y técnicas éticas para la toma de decisiones empresariales, considerando el impacto en los distintos grupos de interés. Evaluar los riesgos éticos en situaciones empresariales y diseñar estrategias para prevenir y manejar conflictos éticos. Perfecto, sobre conflictos éticos, así es. Bueno, esos son los tres resultados de aprendizaje que pretendemos en nuestra clase, ¿verdad? Entonces, para que los tengamos, como les decía en la anterior clase, que los tengamos siempre, perdón, siempre presentes y no dejemos de pronto de desatender la importancia, pues, de estos resultados de aprendizaje porque pues realmente son nuestra guía más allá de cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, vamos entonces a iniciar nuestra clase. Les voy a compartir en este momento pantalla. No me deja. Pantalla, ahora sí. Ya. ¿Me confirman que ven mi pantalla, por favor? Listo, profe. De una, listo. Me encanta esa energía de Nora.
Bueno, entonces hoy vamos a tratar principalmente en la primera parte de la clase un tema fundamental para entender cómo funcionan las organizaciones desde el punto de vista jurídico y ético, que es la responsabilidad del management, es decir, de los administradores y de los directivos que toman decisiones en la empresa, ¿no? El management no solo se dirige, también responde por los resultados, por la forma de gestionarlo y por las consecuencias de sus decisiones que van generando para la empresa, los trabajadores, para los socios, para la sociedad. Entonces, básicamente vamos a ver ese sentido y fin de la empresa y el directivo y el gobierno corporativo como tal. Bueno, tenemos nuestros objetivos. Y entonces iniciemos. Cuando hablamos de management nos referimos al conjunto de personas que dirigen la empresa, toman decisiones estratégicas y orientan el uso de recursos. En derecho colombiano, pues el término jurídico equivale a administradores. Un representante legal, un gerente, la junta directiva, los directores de área con poder decisorio, ¿cierto? Y el rol básicamente de este es que planee, que organice, que dirija, que controla. Pero el hecho no se queda como en la descripción de funciones, ¿cierto? Sino que el derecho lo que empieza a hacer es que erige pues responsabilidades para estas áreas precisamente. Dos conceptos importantes que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta son precisamente la misión y la visión. La misión entendida como esa razón de ser de una organización que además va a servir como guía para planificar como tal nuestra actividad, ¿cierto? Se expresa pues de forma escrita, con una frase o un párrafo que suele difundirse como en el envoltorio del producto, en las paredes, en los puntos de venta, en todos los canales de comunicación, pues que la empresa estratégicamente pueda llegarlos a colocar, ¿no? Entonces, la misión de la compañía Bimbo, ¿alguien la ha escuchado alguna vez? ¿La ha leído? ¿Alguien? ¿Bimbo? No, profe, de mi parte no. De Bimbo no. Es, es tierna con el osito. Alimentar, deleitar. Alimentar, deleitar, servir a nuestro mundo, al mismo tiempo que contribuyen con la sostenibilidad. Bueno, contribuimos con la sostenibilidad, pero así es, alimentar, deleitar y servir a nuestro mundo. Y bueno, la visión es lo que quiere lograr o alcanzar la compañía en el futuro. Debe ser una propuesta más ambiciosa, pero que sea posible. Es el camino a seguir, como la ruta de que permite concretar la misión de la organización y se expresa como un enunciado ya más breve, más directo, en mi opinión, ¿cierto? Hablando de Bimbo, lo traía de ejemplo, no crean que me sé muchas misiones y muchas visiones. Em, pero es ser el líder mundial en productos de panadería reconocido. Ahí no, hasta ahí me acordé, esperen. Si ven, me tocó mirar. Me los había aprendido para la clase, pero bueno. A ver, que por acá lo tenía. Ya, va. Lo había dicho bien. Ser el líder mundial en productos de panadería, reconocido por la excelencia en calidad, innovación y sostenibilidad. Soy medio ciega, entonces no es que me quede fácil leer ahí. Bueno, pero solo por la noche, no se crean que soy ciega todo el tiempo. Entonces, chicos, a lo que voy con esa visión es que ven que están diciendo lo que quieren lograr. ¿Qué quieren lograr? Ser el líder mundial en productos de panadería, reconocidos por la excelencia, ¿no? Pues fabuloso, ¿cierto? Y bueno, a mí aparte de la misión y visión, hay algo que me parece súper importante
Y son los valores porque tienen algo muy importante que es como esa creación del valor compartido, ¿no? Que no es solo tener una misión y una visión, sino es tener varios aspectos y dentro de esos pues están los valores que son los principios éticos que condicionan el desempeño de la organización y el accionar de las personas que la integran. Entonces, definir valores específicos realmente contribuyen a crear una identidad corporativa que esté acorde a su misión. Por ejemplo, hablando de Bimbo, y ya me intimidé, mire, ya tuve que leer todo, son una Ay, a ver. Bueno. Entonces, los valores de Bimbo son la pasión, la colaboración, la confianza, la calidad y la excelencia. Entonces, pues los valores están muchas veces muy condicionados por el sistema de creencias y costumbres de cada sociedad. Existen claramente valores universales como pues ninguno de nosotros seguro todos tenemos claro que hurtar algo está mal, ¿no? Entonces todos tenemos como un valor la honestidad, ¿cierto? Entonces, recordemos rápidamente, la misión es la razón de existir de la organización. La visión es el objetivo y la aspiración de la organización. Y los valores son esos principios éticos y morales que ponen en práctica en la organización y que definen la identidad. Como les digo, pues esto es muy importante realmente en una empresa porque define la ruta de para dónde van, ¿cierto? De cómo son y demás. Ahora, me causó curiosidad cuando estaba googleando la misión y la visión, la de la de Coca-Cola. Imagínense que la de Coca-Cola, la misión es refrescar el mundo. Pero no solo dice que refrescar el mundo en cuerpo, sino que literalmente dice refrescar el mundo en mente, cuerpo y espíritu. ¿Ah? Inspirar momentos de optimismo y felicidad, como a través de las marcas y eso. Pero imagínense, o sea, no solo lo ambicioso, sino como no, a mí me parecía hasta un poquito salido de contexto, pero entiendo el marketing también, de ese de refrescar el mundo en mente, cuerpo y espíritu, pues siendo el producto que de todas maneras es, ¿no? Pues digo yo. Y bueno, en ese sentido de la empresa, pues la ética corre un valor totalmente muy importante. Y yo quiero hablarles un poco de un tema que de hecho no está mucho en el temario y son los deberes del management, que en Colombia están en el artículo 23 y establece los principios los principales deberes de los administradores, ¿no? Deben tener diligencia, lealtad, buena fe, deben tener información, confidencialidad. Porque yo creo que el management no actúa por voluntad personal, sino representando como tal intereses colectivos, ¿cierto? Entonces la responsabilidad del management no es solo legal, es ética y hoy las empresas pues se entienden como organizaciones con impacto social, por eso se habla de gobierno corporativo, ¿sí? Porque hay mecanismos que garantizan que la empresa sea gestionada con esa transparencia y equidad. Entonces, por supuesto, los directivos deben ser responsables de escuchar a los trabajadores, de ser transparentes con sus socios, con todos lo que son los stakeholders, ¿cierto? Actuar con una sostenibilidad ambiental, tener políticas éticas precisamente que englobe todo esto, evitar a toda costa la corrupción y velar, por supuesto, por el bienestar de la comunidad. Entonces, la legitimidad de una empresa depende de la confianza y esa confianza se va a construir desde la conducta del management, ¿sí? Y yo les quiero hacer así como un caso para que podamos hablar un poco, a debatir más bien de esto. Y es que, a ver, tenemos un gerente de una empresa que aprueba contratos con una empresa donde su hermano es dueño.
sin informar que hay un conflicto de intereses. Los precios son más altos de los del mercado y entonces la compañía sufre pérdidas. Entonces les hago una primera pregunta. ¿Ustedes qué deber creen que se viola? ¿Qué deber creen que se viola acá? El deber de la integridad. La lealtad, o sea, pues para mí es como la lealtad hacia la empresa, o sea, Desarróllalo. ¿Por qué porque, o lealtad? sea, Que sí. porque, o sea, si su merced trabaja para esa empresa, no debe de como vincular lo personal con lo laboral, o sea, porque puede ser que el hermano, pero entonces, pues el precio más alto perjudica a la empresa. Entonces, uno tiene que tener como ese amor por o sea, uno trabaja. Sí. Pues no quiere decir que porque, bueno, usted es hermano de esa persona, tiene que, digamos, el Sí. deber de adquirir ese compromiso con el hermano y perjudicar a la empresa, porque es perjudicar a la empresa, pero yo al hermano. Ujú. Entonces, como para mí es como la lealtad que esa persona le debe a la empresa. O sea, primero los intereses de la empresa antes que, pues, digamos, ayudar al hermano. Pues suena como egoísta para la parte del hermano, pero, o sea, es como lealtad a la empresa, porque esto es perjudicar a la empresa donde está trabajando esa persona. Entonces, pues, ayuda al hermano, pero perjudica a la empresa. Entonces, pues, o sea, pues Sí, para mí es así es. esa, la lealtad. Sí, Nayibe, yo también estoy de acuerdo con que uno de los deberes que se viola es la lealtad. William, Profe, lo que pasa es que los deberes actualmente ya se van ligados a una política, ¿sí? sí, Entonces, como tal, digamos, hay compañías que pues se fomentan como el tipo de políticas de conflicto de interés, con relación a lo que estamos hablando, ¿sí? sí. Entonces, pues ya no se vuelven deberes, sino políticas. Políticas. Sí, 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 no, digamos que siempre cuando hablamos de ética, igual estamos hablando de un deber, ¿no? Digamos que no desconocemos los derechos, pero también los deberes que nosotros tenemos éticamente. Realmente la responsabilidad del management es el eje del funcionamiento empresarial. No se trata solo de dirigir y ya, sino de responder, ¿no? De actuar con transparencia, de proteger pues el patrimonio empresarial y garantizar decisiones éticas, legales y sostenibles como tal, donde definitivamente hay una buena dirección, un buen liderazgo, pues hay estabilidad, hay crecimiento, hay confianza, ¿cierto? Donde el management falla, pues la empresa se va desboronando. Dime, Viviana. No, lo que yo opino también es que hay veces hay que claros aspectos de que cuando son empresas de pronto, como lo está haciendo la compañera, familiares, hay veces se olvidan de que son familias y se empiezan a tratar y se empiezan a respetar. También cuando son empresas que no son aquellas personas así de socios, se tratan de respeto, de malos tratos, se empiezan unas palabras secretarias de que se empiezan a haber muchas cosas y se empieza de la empresa en vez de crecer, se empieza a echar para atrás. Ok, Viviana, fue un poquito difícil entenderte porque se te está entrecortando, pero creo que entendí la idea. Bueno, ahora, el stakeholder como tal, que es todo lo que rodea ahora Nora, ya te doy la palabra. Entonces, en español, el stakeholder se traduce como grupos de interés o partes interesadas. Y un stakeholder es cualquier persona, grupo, entidad que tiene interés, que participa o es afectada por las decisiones de una empresa. Entonces, este concepto transforma la visión tradicional de la empresa, ¿cierto? Antes se pensaba que la empresa existía solo para dar beneficios a los accionistas, pero hoy entendemos que la empresa impacta a muchas personas y debe actuar responsablemente frente a todas ellas. Entonces, ¿qué es un stakeholder? Es todo actor que puede afectar o verse afectado por las actividades, por las decisiones
o por los resultados de la empresa. La idea del stakeholder surge en 1984 con Edward Friedman, quien plantea que la empresa es una red de relaciones con múltiples grupos y que la sostenibilidad empresarial depende del equilibrio entre esos intereses. Entonces, precisamente esta idea del stakeholder conecta directamente con el derecho corporativo, con la responsabilidad social empresarial, con la ética empresarial, con el gobierno corporativo. Y tenemos unos tipos de stakeholders. Tenemos unos que son internos y unos que son externos. Los internos son accionistas, administradores, trabajadores que tienen como interés un beneficio económico, una estabilidad, un salario, unas decisiones correctas. Y por otro lado tenemos los stakeholders externos, que son clientes, proveedores, comunidad, Estado, medio ambiente, sociedad en general. ¿Qué intereses tienen? Básicamente la calidad de los preguntos, de los preguntos, de los productos, las relaciones justas, el impacto social precisamente y el respeto normativo, ¿no? Los proveedores pues están muy pendientes precisamente de ese respeto normativo y también los clientes. Entonces el management no dirige solo para socios, ¿no? Sino para todos los stakeholders, o sea, a los stakeholders aparte son súper importantes porque esa relación que se tenga con ellos determina la reputación, la estabilidad, la continuidad incluso de la empresa, ¿no? Si los trabajadores están insatisfechos, ¿qué pasa? Hay baja productividad. Si los clientes pierden confianza, pues bajamos en las ventas. Si la comunidad rechaza a la empresa, hay conflictos sociales con la comunidad. Si el Estado sanciona, hay pérdidas legales y económicas. Entonces, por eso la gestión empresarial moderna exige escuchar, dialogar, considerar los intereses de todos los actores en ese sentido. Por supuesto, entonces, el management tiene la obligación ética y estratégica de ese gobierno corporativo y de esa obligación ética y estratégica de comprender a los stakeholders, identificar las necesidades, prevenir riesgos derivados de malas decisiones, crear un valor sostenible, ¿cierto? Entonces una empresa realmente no es que se mida solo por sus finanzas, ¿no? Sino por cómo gestiona sus relaciones. Miren que la persona natural, nosotros como personas, eso es súper importante, cómo gestionamos nuestras relaciones, pero eso no es alejado en realidad de una empresa. La empresa también tiene que saber cómo gestiona sus relaciones. La empresa al total es un organismo social y el management tiene la responsabilidad de dirigir, no solo pensando en utilidades, ¿cierto? Sino en el impacto de las decisiones como tal. Esos stakeholders son el reflejo del entorno vivo de la organización, ¿sí? Dime, Nora, dime. No, profe, era de lo que nos preguntaba ahorita, entonces digamos que también estoy de acuerdo, el compañero William creo que fue el que habló, que decía que temas de tema política, ¿sí? Porque igual, digamos que cada empresa puede tener una visión y una misión, pero digamos que a la hora, de pronto que no seas deshonesto, sino que es que a la hora que tú vas y negocias con una empresa, te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, en zona de cómputo. Cuando tú vas a una al comprar, el negocio de ellos es muy diferente a la de un éxito, ¿sí? Entonces no pueden manejar el mismo valor en el producto como lo maneja un éxito o como lo maneja uno al comprar, ¿sí? Entonces de pronto no es que sea un tema de lealtad, sino que es más bien dependiendo cómo maneja su empresa, cada empresa, ¿cómo le llamo a eso? Cómo maneja cada empresa su unidad de negocio, ¿sí? Entonces, ellos pueden, digamos que el comprador va y ofrece un precio, pero cada cuenta le ofrece otro diferente. Sí, Entonces, yo creo que de pronto estaría ahí como con William, que depende de la política que tenga cada empresa. entiendo. Gracias, Nora. Muy valioso tu aporte, gracias por compartirlo. Ahí aprendemos todo, ¿no? De esos argumentos, precisamente por eso les decía, chévere un debate donde pues tengamos diferentes tipos de ideas. Bueno, finalmente, el liderazgo es el liderazgo directivo y el gobierno corporativo. ¿Qué pasa? Son dos conceptos esenciales
como tal en la dirección de las organizaciones y en la gestión responsable de las empresas que operan dentro de un entorno económico, social y jurídico que es muy complejo. El liderazgo define cómo se dirigen las personas y el gobierno corporativo lo que define es cómo se dirige la empresa. Cuando estos dos se alinean, el liderazgo y el gobierno corporativo, pues la organización funciona con coherencia, con transparencia, con sostenibilidad, ¿cierto? Y allá pues que empezamos a ver ese liderazgo directivo como esa capacidad que tienen los administradores y altos mandos de la empresa para guiar, para tomar decisiones, para influir en la cultura organizacional, para movilizar a las personas hacia objetivos comunes. Y les colocaba ahí precisamente que hay cinco características, ¿no? Una determinación, la integridad, la inteligencia, la autoconfianza, la sociabilidad. Entonces, no solo es una autoridad jerárquica, sino que es una influencia. Eso es un líder, es una influencia que definitivamente tiene que tener visión, esa capacidad para anticipar el futuro de la empresa, tiene que tener carácter ético, esa coherencia entre lo que dice y lo que hace. Creo yo que tiene que tener comunicación, ¿no? Que tenga la capacidad de escuchar, de orientar y por supuesto de la toma de decisiones, la responsabilidad pues frente a los efectos de sus actos y por supuesto pues la gestión humana, ¿no? El respeto y el reconocimiento como tal del talento. El liderazgo realmente nos impone. Yo creería que el liderazgo se construye desde si yo soy si tengo credibilidad o no, ¿verdad? O sea, el líder modela la cultura empresarial. La cultura es ese conjunto de lo que hablábamos, de la visión, de la misión, de los valores, de las políticas, ¿verdad? Y cómo entonces tenemos dos tipos de liderazgo, ¿no? El transaccional y el transformador, que el transaccional precisamente nos permite que esté basado en qué, en esas transacciones. Es decir, que el líder normalmente ofrece incentivos, en yo voy a darle un incentivo al mejor de este mes, ¿no? El empleado del mes, pues. Y el liderazgo transformador, que lo que hace es que consigue transmitir la motivación a través de su actitud, de sus valores, de su misión. Entonces, pues, que creo yo que es el que se debe hacer, ¿no? No el transaccional de tome, yo le doy un vaso y usted es el mejor, ¿cierto? Sino de ese transformador, yo le doy este ejemplo, hágalo así. ¿Cierto? A ver, eso va a definir totalmente la cultura. ¿Por qué es importante en el gobierno corporativo? Pues es que el gobierno corporativo, recordemos que es el sistema de normas, de procesos y órganos mediante los cuales se dirige y se controla una empresa. Entonces, la finalidad en todo esto es garantizar que la organización se gestione correctamente, protege los intereses de los stakeholders y evita abusos del poder, por supuesto, y todo eso pues nos asegura de cierta manera la transparencia y una rendición de cuentas de la mejor manera posible, ¿no? ¿Quién en Colombia vigila el adecuado gobierno corporativo? Normalmente la Superintendencia de Sociedades y Financiera. ¿Listo? Bueno, vamos a ir por el tema número 2. Bueno, ahí hay un caso práctico. Yo ahorita entonces les voy a subir los temas, chicos. Vamos entonces a empezar a compartir, perdón, el tema número 3, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme un segundito. Ya les subo ahorita el material con mucho gusto. Déjenme un segundito que está pensando. Me está dejando descansar la voz. Que hay un virus ahí todo maluco. Yo no sé si soy la única que está malita, porque igual no solo por el cambio de clima,
Lo que me parece que hay un tema bien maluco ahí. De que demora. A ver, a ver. Ah, ya. Ahí empezó a abrir. Bueno, mientras abro, les voy a ir hablando del tema. Entonces, el tema número 3 habla un poco de la organización empresarial y el asesor jurídico. Ay, antes de pasar para este tema número 3, yo lo que hago es que uno el tema número 2 con el número 4, porque el 4 un poco, por eso digo un poco, que habla de los stakeholders internos. Entonces ya digamos que he adelantado un poquito del tema número 4 para que sepan y cuando ya la próxima clase ya vemos como más los derechos y los deberes que están asociados al trabajo, ya lo enfocamos hacia otro lado, ¿listo? Entonces para que lo tengan muy claro. Entonces, el tema número 3 quiere decir pues todo el tema de la organización empresarial y el asesor jurídico como tal. Entonces ya me va a dar la posibilidad de compartirles. Buenísimo. ¿En qué se quedaría pensando mi computador? A ver. ¿Me confirman, por favor, si están viendo Sí, mi señora. pantalla? Sí, señora. Gracias, chicos. Bueno. Sí, señora, sí, señora. La compañera se escucha, ay, hasta ahora te leí, pero no, si era la compañerita que se le escuchó un poquito mal nomás. Bueno, entonces este tema número 3, como les digo, habla de la organización empresarial y como tal del asesor jurídico. Vamos a hablar mucho de la cultura corporativa y organizacional. Entonces, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué es la organización empresarial? Una empresa es una unidad económica y social. Y precisamente creo que es importante y fundamental que nosotros empecemos a analizar la relación entre la organización empresarial y la cultura corporativa y el rol como tal de el asesor jurídico dentro de la empresa, ¿cierto? Este es un tema fundamental porque las empresas no son, Profe, dime. me disculpo contigo, es que se me cayó el internet en el pedacito donde estaba explicando de la organización empresarial, que es una unidad ¿de qué, perdón? Que En ese es una momento se me, unidad económica y social, di. ok, que en el momento se me desconectó. Vale. Gracias. Eh, Nada, les decía en general que la relación entre la organización empresarial, la cultura corporativa y el rol del asesor jurídico de la empresa, pues es fundamental y por eso pues lo vamos a analizar y ver hoy cómo pues es un tema fundamental porque las empresas no solamente pues son estructuras económicas, sino que en realidad son sistemas humanos, culturales normativos, estratégicos y pues los hemos visto en el marco ya del principio de la clase de hoy, ¿cierto? El asesor jurídico ya no es simplemente el que revisa los contratos. Ahora, realmente los asesores jurídicos somos agentes estratégicos de la gestión de riesgos, del cumplimiento normativo, de esa creación de valor organizacional. Una empresa precisamente está orientada a la generación ya sea de bienes o de servicios o de ambos para el mercado, pero para que funcione necesita una organización interna y esto va a implicar estructura, ¿cierto? Entonces, cómo se distribuyen las responsabilidades, procesos, que es cómo fluye pues la información y el trabajo.
las personas que, pues, que son quienes hacemos posible los resultados. Y ese objetivo común, que es donde maximizamos ese valor sosteniblemente, ¿cierto? Dentro de toda la organización vamos a encontrar la alta dirección, que es quien toma esas direcciones estratégicas, los mandos medios, que somos quienes coordinamos personas, procesos, ese personal operativo también que ejecutan actividades productivas, ¿no? Y en todo esto, la empresa no solo se organiza en estructuras, sino que también se organiza en valores, en creencias, en formas de relacionarse y de actuar. Y a esto es lo que llamamos cultura organizacional. Entonces, una definición podemos decir que es un conjunto de valores, normas, hábitos, prácticas, ¿cierto? Que guían la conducta de las personas dentro de una empresa. Si la empresa valora, por ejemplo, la innovación, pues se promueven nuevas ideas. Ahora, si la empresa valora la obediencia, se evita cuestiones en la toma de decisiones, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay de diferencia de pronto entre esa cultura corporativa y organizacional? Pues es la cultura corporativa, podemos decir en su significado que es lo que la empresa declara, precisamente lo que veíamos en el tema pasado. La misión, la visión, los códigos éticos, el discurso institucional como tal. Por su lado, pues la cultura organizacional es lo que realmente se practica día a día, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta y es, a mí me gusta, que es la cultura corporativa se escribe, la cultura organizacional se vive. Les repito, la cultura corporativa se escribe, la cultura organizacional se vive, porque cuando hay coherencia entre ambas, la organización va a funcionar. Porque cuando hay contradicción, pues aparece ese conflicto ético, ¿cierto? Esa variable no tan consensuada, por ejemplo, en los trabajadores. Y por eso hablábamos precisamente del líder, de qué hace el líder, de cómo es el líder, de qué transmite ese líder, qué nos puede aportar, qué no, ¿verdad? Y pues que también nosotros, y ahí sí llamo a lo que decía su compañero con las políticas, pues se necesita dentro de esa cultura corporativa algo muy importante que son los códigos de conducta, ¿no? Esos códigos de conducta que nos van a permitir pues un mayor desarrollo de la empresa en su visión, misión, y valores. Respecto a eso, en una empresa realmente no basta con saber quién manda y quién ejecuta, ¿no? También debemos comprender cómo se piensa, cómo se actúa y qué se considera correcto o incorrecto dentro de ella. La cultura y el código son los que moldean comportamientos, los que previenen conflictos e influyen directamente en la identidad ética de la organización. Entonces, recordemos esa definición que estábamos hablando precisamente de cultura corporativa para llegar a estos códigos de conducta y es cómo la cultura corporativa entonces es el conjunto de qué? Valores, creencias, normas, formas de comportarse dentro de una empresa. No se ve físicamente, la verdad, pero se siente la forma en que se toman las decisiones, la manera de comunicarnos, la resolución de conflictos, lo que se llega a tolerar, lo que no. Definitivamente la cultura corporativa es como si fuera la personalidad de la empresa, algo así, que revela mucho la cultura, ¿no? Se escucha al empleado, importa la salud mental, se respeta el horario laboral. Básicamente así es que uno ve como si hay cultura real o no en una empresa. O sea, no solo que la declare, sino que en realidad lo haga realidad.
Ahora, el código de conducta, que es a lo que queremos ahora entrar, es el documento formal que traduce esa cultura corporativa en reglas explícitas de comportamiento y que incluye normalmente un código de conducta, un código de conducta, y o yo no sé por qué no que no voy pasando. Entonces, un código de conducta normalmente va a incluir valores éticos centrales de la empresa, ¿cierto? Ay, perdón. Valores éticos, normas claras de comportamiento aceptable y no aceptable, cómo actuar frente a conflictos de intereses, que era el caso que les estaba colocando ahorita, ¿cierto? Y ahí había un conflicto de interés y se debía o no se debía, pues decir que era familiar, ¿cierto? Entonces, eso, cómo actuar ante conflictos de intereses, la relación con clientes, con proveedores, la comunidad, los protocolos para reportar las irregularidades y claramente las consecuencias de pues faltar a esto, ¿no? Las consecuencias disciplinarias. Entonces, básicamente, ese código tendría eso. Es importante porque evita como las decisiones arbitrarias, como a mí me parece que está mal, no, no le parece, está en un código. Reduce riesgos legales de demandas de acoso laboral o de cualquier tipo de riesgo disciplinario, reputacional inclusive. Y además porque esto fortalece como tal la confianza entre los colaboradores, ¿no? Les permite medir ese comportamiento ético. Ah, por supuesto, pues tener como tal estas normas escritas, pues es sensacional, por supuesto. Ayuda realmente a esa organización y a esa cultura real de una empresa. Y ahí llega pues el rol del asesor jurídico, ¿no? Ah, en resumidas cuentas, el asesor jurídico primero es el que redacta el código de conducta. Pero no solo lo debe redactar, lo debe interpretar, lo debe aplicar, debe velar porque esté actualizado y debe educar a la organización para que realmente se viva, que se hagan capacitaciones periódicas de quiénes somos, por qué estamos acá. Bueno, garantizar esa coherencia entre lo que dice la empresa y lo que hace realmente. El código no sirve si no se conoce, si nadie se lo explica a uno, si nadie lo aplica, es lo que pasa con el reglamento interno de trabajo, ¿no? Entonces, ese asesor jurídico debe promoverlo con acciones, con formación, con liderazgo ético y apegado a su estatuto del ejercicio de la abogacía, el código disciplinario del abogado. Ahora, yo les hago otra pregunta. Por ejemplo, si la compañía declara en el código tolerancia cero a la discriminación y sin embargo en el área comercial se usan apodos ofensivos como humor negrito entre ellos, ¿no? Bueno, apodos que, no sé, cuerpo espín, nariz de tucán, bueno. Y los jefes dicen, pues no es para tanto. ¿Qué piensan de esto? Teniendo en cuenta que acabo de decir, la cultura se declara, pero también se vive. ¿Y cómo debería intervenir un asesor jurídico en este tema? Jairo, Bueno, si profe, yo estás creo, hablando no te sí, escuchamos. Allá, ¿me escucha? sí. Bueno, profe, yo creo que ante todo un asesor jurídico siempre tiene que impartir justicia dentro de las funciones que tiene un trabajador en una empresa, ¿verdad? Cuando existen faltas de respeto, no hay valor por el respeto por el compañero, pues tiene que hacer un llamado de atención. Según los estatutos, según el manual de funciones, debe hacer un llamado de atención y pues dependiendo del llamado de atención, sea por escrito, sea verbal, debe proceder con la persona que esté respetando al otro. Es básicamente también un ejemplo sencillo de lo que se vive el día a día
es con, por ejemplo, las llegadas tarde. Es común en una empresa de que un funcionario siempre llegue 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, y ahí siempre está el líder pues analizando de que el personal llegue a la hora pues que establece la empresa de que es la hora de entrada. Y de tal modo, lo decía usted en el stakeholder interno, que el líder debe ser el espejo de sus subalternos, de que si él exige de que no se pongan apodos, pues el líder no tiene por qué colocar apodos, el líder tiene que llegar temprano, el líder tiene que ser digamos, el motor de que sus subalternos o las personas que están bajo el mando de esa persona, pues puedan acceder para las metas cumplidas, puedan ser un eslabón para que las metas que deben cumplirse pues se cumplan. Muchísimas gracias, Jairo, de acuerdo con lo que expones. William. Bueno, el asesor jurídico también pues se asesora obviamente legalmente todos los temas jurídicos, hablemos de contratos, licitaciones y también va anclado también al tema de obviamente de reglamento interno de la compañía. También es un garante tanto para el empleado como el empleador. Así es. Gracias, William. Sí, es que la verdad es que permitir esa práctica lo que hace es que normaliza la violencia, contradice el código, genera responsabilidad disciplinaria y legal para la empresa, ¿no? Eso es lo que pasa. O sea, la cultura corporativa es el corazón invisible de la organización. El código de conducta es su columna vertebral ética. Entonces, el asesor jurídico es el guardián como tal de la coherencia entre ambos. Entonces, una empresa es ética. eh, no cuando tiene un código, sino cuando eso la vive, porque pues de nada nos sirve tener el código y normalizar, por supuesto, pues la violencia, ¿cierto? Esto no nos va, no va a ser bueno para la empresa. Ahora, el estatuto de la abogacía, precisamente el código disciplinario, pues son cuerpos normativos que rigen el ejercicio de nuestra profesión como abogados en Colombia. Y a pesar de que no se consideran códigos de ética profesional en estricto sentido, ambos tienen unas reglas mínimas de comportamiento ético. Entonces, pues habla precisamente de la función social del abogado. El estatuto nos dice que el abogado tiene ante todo una función social que consiste en colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico pues del país, ¿no? Y en la realización, por supuesto, de una recta y cumplida administración de justicia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia precisamente ha dicho que el derecho es una regla de conducta que se impone a los hombres que vivimos en sociedad. Nos hace crear entre nosotros obligaciones, deberes sociales y jurídicos, y la función social pues de la abogacía es evidente, ¿no? Es necesaria, es justa, básicamente. Y pues tenemos unos deberes muy específicos como abogados. Debemos observar precisamente la Constitución Política de Colombia de 1991, la ley en general, ¿cierto? Ese es nuestro manual para nosotros, todos los códigos y claramente la Constitución Política de Colombia. Debemos defender, promocionar los derechos humanos entendidos como esa unidad integral de derechos civiles, de derechos políticos, sociales, culturales, conforme pues a las normas constitucionales y a los tratados internacionales que ha venido ratificando Colombia, ¿cierto? Debemos colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia en los fines del Estado. Eso es lo que debemos hacer, ¿no? El deber ser. Debemos obrar con lealtad y honradez en nuestras relaciones profesionales. Tenemos el deber de guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de nuestros servicios. Tenemos el deber de mantener en todo momento pues nuestra independencia profesional de tal forma
que nos alejamos de las opiniones políticas, tanto propias como de las ajenas, también de la religión, y lo que debemos atender nosotros es la Constitución, la ley y los principios de estos. Debemos prevenir litigios innecesarios o que sean fraudulentos, ¿cierto? Y facilitar más bien mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son las MACs. Básicamente las MACs, que son esos mecanismos alternativos de conflicto que no es necesario, pues, por ejemplo, ser abogado para tener am, ejercer en las MACs, ¿no? Para ser conciliador o mediador. Bueno, bueno, tenemos otro deber muy importante de los muchos que tenemos, y es la evolución del asunto que se encomiende, las alternativas de solución de ese conflicto, ¿no? Ahora, frente a las relaciones de parentesco, de amistad o interés con la parte contraria, o cualquier situación que pueda afectar como tal a, no sé, a alguien que esté cercano a nosotros, que pueda llegar a haber un conflicto de intereses como tal, ¿no? Ahora, nosotros como abogados tenemos unas faltas. Y pues a esas faltas pues tenemos una sanción respectiva, que la más grave para mí es perder la tarjeta profesional, ¿no? Entonces, el Código Disciplinario del Abogado pues define varias faltas que se clasifican en las faltas contra la dignidad de la profesión, contra el decoro profesional, las faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, a las autoridades administrativas, las faltas de lealtad con, lo más importante, con nuestro cliente. Las faltas contra la justicia, contra los fines del Estado, contra el Estado social de derecho, la falta contra la honradez, la lealtad, la debida diligencia profesional, que seamos diligentes y no atrasemos un proceso. Bueno, ese es el deber ser, ya les dije. Y pues faltas contra el deber de prevenir litigios, y mandé una patada al cable, de prevenir litigios precisamente y facilitar, insisto, los MAC, ¿cierto? Y pues básicamente, pues tenemos a esto unas sanciones que, como les digo, pues podemos tener censura, que consiste en la reprobación pública de nosotros, como, qué mal abogado, es un infractor, tiene una falta, ¿cierto? Tenemos una multa, que es una sanción de carácter pecuniario, que no puede ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, ni superior a 100. ¿Listo? ¿De qué va a depender esto? De la gravedad de la falta. Tenemos la suspensión de la tarjeta profesional, entonces consiste en la prohibición de ejercer nuestra profesión por el término que haya señalado el juez. Esta sanción puede oscilar entre 2 meses hasta por 3 años. Y finalmente, como les decía, la más dura, diría yo para mí, que es la exclusión, que consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición como tal, para ejercer la abogacía. Bueno, pues frente a esto, básicamente son las prohibiciones que tenemos como tal, nosotros como abogados. Em, ¿Por qué se señala esta? Precisamente por esa función que tiene el abogado frente a todas estas normas y hasta estos códigos de conducta. También en el temario, de pronto si alguien quiere leer un poquito, hay unos temas frente al asesor financiero, ¿no? Como el
asesor financiero pues es garante de la competencia y la profesionalidad de los asesores financieros, ¿no? Entonces uno de los principales objetivos pues es fomentar el desarrollo, la difusión de los estándares como asesor financiero. Entonces ahí van a ver un poco de cuando el asesor financiero pues tiene información que es privilegiada, entonces tiene un código ético de la EFPA que precisamente habla de teniendo esa información privilegiada, pues cómo no debe aprovecharse de tener esa información como tal. Entonces, recomendadísimo, si pues quieren darle lectura al mismo, me parece pues muy importante. ¿Listo, chicos? Em, no sé si, profe, ¿cuál? Por siempre, o sea, si hablamos del deber ético, estamos hablando que ese deber ético es para siempre. O sea, yo no puedo de pronto después de 2 meses de que no estoy trabajando con la empresa, pues no sé, ya no guardo la confidencialidad de los archivos que ellos me han dado a guardar, ¿cierto? O sea, el principal deber ético después de retirarse de una empresa debe ser cumplir con los acuerdos que en su momento hizo de confidencialidad, ¿sí? Con esa importancia de no divulgación, ¿cierto? Y finalizar pues correctamente todas las tareas que de pronto pueden llegar a estar pendientes. Es eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De mi parte no, profe. Bueno, chicos, les cuento que ya les subí que el tema número 2, ya en este momento, entonces les voy a subir el tema número 3, que es el que vimos hoy. Recordemos que ya hemos adelantado un poquito acerca del tema número 4, pero pues la próxima clase ahondaremos en él. Y bueno, ahí vamos avanzando en nuestro temario. Les agradezco pues mucho el haberse conectado, el haber participado para los que participan muy juiciosamente. A los que de pronto no pueden porque están trabajando o están ocupaditos, no pasa nada. Pero pues chévere, chévere que participen y que podamos generar debate. Les recomiendo seguir leyendo los casos que están en cada uno de los temas, ¿cierto? Y pues que podamos desarrollarnos también a través de esto. ¿Listo, chicos? Pues nada, por lo demás, pues como les digo, ya tienen entonces tema 1, 2 y 3 en documentación. Y nos vemos pues la próxima clase. Bueno, gracias, William. Sí, eso espero. Ah, lo malo de que a mí me dé gripa es que me da migraña. Porque, bueno, digamos que la voz siempre se afecta, sobre todo acá en Bogotá, pero el tema es que a mí me da una migraña impresionante, impresionante. Pero bueno, ya, ahorita no me ha dado, así que no la voy ni a invocar. Juiciosos, chicos. Dime, Yulisa. Profe, buenas noches. Hola. Hola, por preguntarle, referente a lo del foro, que ya pues el vencimiento es ahora el martes, si no estoy mal, o el lunes, Sí. y ese día se va a debatir entre todos o se va a hacer la clase o cómo va a ser la, pues, Vamos a hacer la clase con normalidad. Yo trato de revisar el foro y ya. listo, profe, eso era todo. Gracias. A ti. Bueno, chicos, pues nos vemos el próximo miércoles que tenemos las clases pegadas porque creo que no nos habían dejado no nos habían dado como una clase. Entonces tenemos estas dos pegadas. Nos vemos entonces el próximo miércoles 12 de noviembre. Bueno, en esta misma hora. Un abrazo. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. Chao. Que se Vale, mejore. profe, Chao. gracias. Profe, Gracias. noche, profe. Gracias.